Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy la profesora Luciana Bonifacio. Esto es Filosofía para sexto año. En el video de hoy vamos a ver Immanuel Kant, el criticismo o idealismo kantiano. En clases anteriores estuvimos viendo a René Descartes con su postura racionalista y a David Hume como representante de la postura empirista del conocimiento. Bien, ¿por qué se llama criticismo kantiano o idealismo trascendental kantiano? Principalmente, criticismo viene justamente de una posición crítica que va a tener Immanuel Kant frente al racionalismo y al empirismo, pero también podríamos decir que va a tomar elementos de estas dos corrientes y las va a sintetizar, ¿sí?, de una manera superadora en su teoría del conocimiento denominada idealismo trascendental. ¿Por qué idealismo trascendental? Porque principalmente para Kant los objetos de conocimiento no tienen una existencia en sí, una realidad en sí, sino que son justamente conceptos, formas, ¿sí?, que van a ser postuladas desde el entendimiento humano. Entonces, ¿por qué trascendental? No entender como algo más allá de, sino como condición de posibilidad del conocimiento. Entonces, para el idealismo kantiano, es necesario un sujeto, ¿sí?, con, justamente con el entendimiento, ¿sí?, con el entendimiento humano, que va a dar la posibilidad, va a ser la condición de posibilidad para acceder a un conocimiento. Nosotros en nuestra primera clase de teoría del conocimiento vimos esa relación sujeto-objeto, y aquí este sujeto va a ser un sujeto activo, un sujeto que es la condición de posibilidad para acceder a todo conocimiento. Y aquí, tanto como en el trabajo, nosotros vemos como una pequeña introducción en el sentido de por qué critica al racionalismo de Descartes. Dice que para él, ¿sí?, para Kant, Descartes, si bien perfila como una postura idealista, tiene dejos, tiene elementos, ¿sí?, del realismo. ¿En qué sentido? Es que para Descartes, finalmente, va, va a tener existencia propia la cosa en sí, la idea, porque va a depender justamente su existencia, ¿sí?, a partir de la figura, bien, de Dios. O sea, Dios va a ser el elemento que le va a dar existencias a las cosas fuera del sujeto, ¿sí? Por eso Kant dice que hay un dejo de realismo en Descartes. Bien. Y vuelvo a Kant diciendo, que ya lo expliqué al principio, que lo trascendente para Kant, entonces, lo que es condición de posibilidad dentro del sujeto, es el entendimiento humano, que tiene lo que se denominan las formas a priori del entendimiento. En este caso, tiempo y espacio y las categorías que las vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son las diferencias que va a tener Kant con el racionalismo y el empirismo? ¿En qué se diferencia? Bueno, principalmente para Kant no hay ideas innatas, ¿sí? Lo innato podría ser en Kant es justamente estas impresiones, estas formas a priori de tiempo y espacios y las categorías. Eso podría ser propio, o sea, es la característica del entendimiento humano, pero en sí ideas, conceptos, no va a haber innatas en el entendimiento. Y por último, otra diferencia, que es lo que les anticipé en en la filmina anterior, justamente tiene que justificar, tiene que apelar a la idea de Dios para justificar la validez y la existencia de las cosas. ¿Bien?
Entonces ahí hay un carácter dogmático, que es lo que intenta Kant salir, o sea, es lo que Kant intenta salir. Quiere justamente realizar, o sea, dar los fundamentos, ¿sí?, de un conocimiento que esté fuera del dogmatismo. ¿Y cuáles van a ser las diferencias con el empirismo, con la postura del conocimiento inglesa, como la de Hume, Locke, Berkeley? ¿Sí? No va a estar de acuerdo con la existencia, ¿sí?, de que no hay un carácter de necesidad y universalidad en el conocimiento, y sino que esta relación de causa-efecto están sujetas al hábito. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que puede ser contingente, ¿sí?, el conocimiento, no necesario, y justamente esto acá no le cierra. ¿Cuáles son las semejanzas con la postura del racionalismo? Bueno, justamente lo que va a buscar en sus enunciados a priori, ¿sí?, que no van a depender de la experiencia y tienen un carácter de necesidad y de universalidad, ¿bien? Entonces, justamente lo que va a tomar de racionalismo es que todo conocimiento tiene que ser necesario y universal, quiere decir válido en todo tiempo, ¿sí?, en todo lugar. Y esto lo vamos a ver justamente en los enunciados, más que nada a priori, ¿sí? Los juicios sintéticos a priori, como vamos a ver más adelante, son los propios de la ciencia. ¿Y qué va a tomar del empirismo? Bueno, justamente que todo conocimiento va a empezar, ¿sí?, por la experiencia, ¿bien? La experiencia va a ser traducida a partir de las impresiones, ¿sí? O sea, el ser humano capta esas impresiones a través del sentido, y estas van a ser decodificados, traducidos u ordenados por el entendimiento humano. ¿Mm? Dentro de sus obras, él tiene 3 obras, ¿sí? Tres obras principales, ¿no? Nosotros vamos a abordar lo que va a tratar justamente a partir de la pregunta qué es lo que se puede conocer y cómo está fundamentada básicamente el conocimiento, cuáles son los límites del conocimiento, va a ser en su obra Crítica de la razón pura. Entendamos a lo que es crítico, no como decíamos anteriormente, no como algo de criticar o de sacar mano, por decirlo así, sino él va a analizar, ¿sí?, la razón pura, el entendimiento humano como condición de posibilidad de conocimiento. Y va a sentar las bases del conocimiento científico principalmente, ¿sí? Y su pregunta es, ¿qué es lo que puedo conocer? Bueno, ¿cuáles van a ser? ¿Cómo se van a expresar? ¿Cómo se va a expresar la ciencia? O sea, ¿cuál va a ser su juicio, sus afirmaciones, sus proposiciones? Bueno, van a ser juicios sintéticos a priori. ¿Bien? Los juicios entonces que utiliza la ciencia son sintéticos a priori. ¿Qué quiere decir esto? Que agregan, ¿sí?, sin depender de la experiencia, información, o sea, predican cosas. Y esto lo podemos ver en los ejemplos de las hipótesis. Bien, un científico va a elaborar una hipótesis y luego va a buscar contrastarla con la experiencia. Bien, pero aquí aparece la figura del genio, la figura del intelecto humano como iniciador, ¿sí?, de todo conocimiento. Bien, sin depender de la experiencia, pero luego va a tener que corroborar estas hipótesis a través de un experimento, corroborarlo con la realidad empírica. Bien, ahora, ¿por qué juicios sintéticos? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, son aquellos que predican, o sea, que dicen cosas, afirman o niegan algo de alguien. Como por ejemplo, el día está lindo. Y aquí está este nexo, si el verbo cópula, que va a unir, ¿sí?, el sujeto y el predicado. Se dicen que el día es lindo, ¿bien? Y van a ser a priori, ¿por qué? Porque no van a depender de la experiencia, ¿bien?
un juicio a priori pueden ser los conceptos ideales, como los números, los símbolos, ¿m? Ya son los propios, entes ideales, básicamente de las matemáticas. ¿M? Pero nosotros vimos más enunciados, ¿bien? Eh, Dentro de la crítica de la razón pura, él va a explicar minuciosamente cada uno de estos enunciados y a qué tipo de ciencia pertenece, ¿sí? Va a, justamente los juicios analíticos y a priori van a ser propios de las matemáticas, los juicios sintéticos y a posteriori van a ser de la física, pero él hace un detalle muy minucioso de cada uno de estos juicios. Entonces tenemos por un lado los juicios a priori, como dijimos anteriormente, no van a depender de la experiencia. Los posteriores son conceptos que sí dependen de la experiencia. Esta flor es blanca. Para poder emitir ese juicio yo tuve que tener la experiencia, primero de flor y después de blanco, ¿no? Y ahí unir esta proposición, esta afirmación. Luego tenemos los juicios analíticos. ¿Qué quiere decir? Bueno, son aquellos predicados que están explícitos, ¿sí?, en el sujeto. Bien, como por ejemplo, el triángulo tiene 3 lados. Bien, esto de que tiene 3 lados ya está implícito en el triángulo. Es como decir, el soltero está solo. Ya sabemos que los solteros son personas que no tienen relación o no tienen pareja. Bien, está solo. No. O no tiene pareja también. ¿Sí? Son, podríamos decir, propio de las definiciones circulares. No agregan una información nueva. Ya está implícito en el sujeto, en el concepto. Bueno, y por último, los juicios sintéticos. Aquí sí el predicado, perdón, agrega algo nuevo, ¿sí?, en el sujeto. Pero lo que tenemos que destacar, bien, de la figura de Kant, bueno, primero la síntesis superadora entre el racionalismo y el empirismo, pero sobre todo este giro que se va a entender como giro copernicano, ¿no? Nosotros antes entendíamos al principio de esta unidad que el objeto va a ser el que determina al sujeto. El sujeto sale de sí, ¿no? Esto lo vimos en el primer trabajo, en el trabajo número 5, el sujeto sale de sí, va hacia el objeto, capta las determinaciones del objeto y vuelve con el recuerdo, vuelve con la imagen de ese objeto que es la idea. Entonces acá el que es activo es el objeto, el sujeto es pasivo, es determinado por el objeto. Y Kant va a romper con esto. Y lo va a llamar giro copernicano porque, bueno, antes de Copérnico se concebía a la Tierra como el centro de nuestro sistema, ¿bien? Y Copérnico junto con Galileo rompe con esta estructura, ¿sí?, de concebir el universo y ponen al Sol en el centro. Algo parecido va a suceder a partir de la teoría del conocimiento de Kant, donde él va a romper con este objeto central, ¿sí?, que va a determinar al sujeto y va a poner en su lugar al sujeto. El sujeto es la condición de posibilidad, ¿bien?, de todo conocimiento, ¿bien? Va a determinar al objeto. Entonces, la realidad en sí no puede conocerse, rompe, bien, con el en sí, con el concepto del en sí, ¿no? No hay algo en sí, sino que siempre va a estar mediado por un sujeto cognoscente que le va a dar sentido, le va a dar forma, le va a dar sí sentido, ¿no?, a esa realidad que está ahí caótica, bien, la va a ordenar y la va a conceptualizar. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, justo lo va a hacer a partir de las categorías del entendimiento, estas figuras, ¿sí?, a priori, bien, que existen ya en el entendimiento, ¿sí?, que son la figura de tiempo y espacio, donde esta realidad caótica
se va a ordenar. Nosotros tenemos que tomar esta idea como si nos pusiéramos anteojos, ¿sí? Anteojos con lentes de color rojo, nuestra realidad va a estar ahí, pero según con la lente que la miremos, va a tomar una forma o va a tomar en este caso un color diferente, ¿no? Bueno, entendamos entonces a las categorías del entendimiento, a estas formas a priori, como esos lentes que nos ayudan a ordenar esa realidad caótica. Bien, si bien todo conocimiento empieza por los sentidos, estos datos, ¿sí? que tomamos a través de los sentidos, van a ser ordenados por el sujeto, ¿sí? A partir de sus formas a priori, como son el espacio y el tiempo, que van a ser como el escenario en donde esas experiencias se van a ir dando y las vamos a ir conceptualizando en las diferentes categorías de cantidad, de cualidad, de relación y de modalidad. Bien, eso ya están implícitos en el entendimiento humano. Y el entendimiento las organiza, les da sentido. ¿M? Bien. Entonces, para Kant, la condición, como veníamos diciendo, la condición de posibilidad de todo conocimiento es el sujeto trascendental. ¿Qué quiere decir esto? Que justamente es el sujeto con sus formas y sus categorías que existen a priori, que van a ordenar esta realidad caótica. ¿M? Y como si fueran justamente esta condición de posibilidad a través de las categorías y a través de las formas a priori, son como si fueran lentes. Entonces acá se nos presenta un nuevo concepto. La razón humana, tiene límites, ¿sí? O sea, hay cosas que no vamos a poder concebir, hay cosas que no vamos a poder entender, hay cosas que no vamos a poder conocer, porque nuestra razón está predeterminada. ¿Cómo predeterminada? Sí, a través de estas formas a priori y las categorías. Si a nosotros nos cambian, nos sacan el chip, ¿no? Y nos ponen otro, podemos concebir la realidad de otra manera. Bien, pero por ahora, nuestra realidad, nuestra concepción humana es esta que denomina Kant. Bueno, tenemos justamente estas formas a priori, espacio y tiempo. Acá también vamos a concebir entonces que no existe el espacio, que no existe el tiempo, sino que son formas a priori del entendimiento humano. Puede venir un ser de otro planeta con otra estructura, ¿cómo se llama? Intelecto, con otro intelecto, y va a concebir la realidad de otra manera. ¿Mm? Eh, entonces, aquí aparece la figura de que la razón tiene límites. ¿Bien? Y solo lo que podemos conocer son fenómenos. ¿Por qué fenómenos? Porque son aquellos que percibimos a través de la experiencia. ¿Bien? De ahí viene el término bueno, fenómeno viene de fantasma, ¿no? O sea, lo que percibimos no son en sí las cosas, sino la experiencia que tiene el ser humano en relación a esas cosas, que las percibe a través de los sentidos, ¿bien? Entonces, si bien la razón va a tener límite, va a haber cuestiones metafísicas, como la pregunta de la existencia de Dios, de alma y mundo, que no van a pertenecer al mundo fenoménico, sino que van a pertenecer al mundo del noumeno. Y acá aparece la idea de la cosa en sí. Para acá, la cosa en sí no puede conocerse ni pensarse. Es ininteligible, quiere decir que no puede pensarse, e incognoscible, que no puede ser conocida. Y resumimos acá entonces que la postura del sujeto es activa. El sujeto interpreta, el sujeto descubre, entiende, ¿sí? A través de estas, vuelvo a repetir, de estas formas a priori, de estas categorías, va a determinar el objeto y rompemos entonces con la definición tradicional de conocimiento, donde el sujeto es el que determina, donde el objeto, perdón, es el que determina al sujeto. ¿Mm? ¿De qué nos sirve toda esta teoría de conocimiento? Bueno, es la que fundamenta, ¿sí?
la ciencia hoy en día, ¿no? Los científicos hacen justamente posible el conocimiento porque hay sujetos cognoscentes, como decíamos al principio de la clase. Hay sujetos que elaboran hipótesis de manera a priori, bien, y que las van a contrastar con la realidad, ¿no? Entonces, los científicos, a través de su en conocimiento, van a investigar, van a desarrollar, van a describir, van a explicar y predecir los objetos cognoscibles. La realidad, el mundo, ¿sí? Está justamente supeditado a este sujeto moderno que se perfila, que se termina de perfilar, que se inicia con Descartes y que se termina de perfilar con Kant, que va a ser un sujeto que va a dominar la naturaleza, ¿bien? Porque justamente va a poder explicar, la va a poder describir, ¿sí? Y va a poder determinar cuáles son la relación de causas y efectos a través de estas leyes científicas, ¿no? Eh, bueno, la importancia de toda esta teoría del conocimiento es para poder darnos inicio a lo que va a ser la epistemología, al método científico, en cómo se justifica el conocimiento, ¿sí?, en las ciencias. Bueno, chicos, hasta aquí el video, espero que les haya ayudado para terminar a aquellos que no pudieron entregar el trabajo número 9. Un abrazo y espero que sigan bien.